Buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas Gustavo, tardes. profe. Muy bien, les decía, les puse un mensaje por ahí que la clase de ahora no iba a tratar sobre insectos, sino que nos vamos a referir a un tema básicamente de redacción bibliográfica. Sobre todo con ustedes que todavía nunca han trabajado conmigo en esa área, es decir, primera vez que estamos aquí conociéndonos, primera vez que van a empezar una tarea en la cual van a presentar un reporte que debe de cumplir con ciertas normas y para ello pues es necesario saber cómo citar en el texto. Yo creo que esto también ya lo han visto con otros docentes y me parece que ya también han presentado documentos con citas. Si no me equivoco, díganme ustedes si me equivoco. ¿Ya han trabajado ustedes con citas en sus documentos? Me dicen, por favor. ¿O es nuevo para ustedes esto de citar en el texto? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya hemos trabajado, pero no sabemos elaborarlas bien, la verdad. Bueno, sí, es comprensible porque esto lleva su tiempo, no se aprende de una sola vez, sino que poco a poco van a ir mejorando. Entonces, recuerden que también después van a cursar otras materias conmigo y cada vez lo vamos a ir mejorando, no se preocupen por eso. Entonces, pues para no seguir hablando, redondeando sobre esta situación, vamos a entrar de lleno y vamos a hablar acerca de este tema, cómo citar en el texto. Primero vamos a tratar de definir qué es eso de una cita en el texto. Bueno, eso de cita significa de que usted en los documentos va a colocar una serie de citas, va a dar la redundancia, y esas citas de dónde vienen, vienen de otros trabajos que obviamente han hecho otros autores, entonces usted, eh, permítame un segundo, entonces usted va a venir y va a colocar esas citas en su trabajo. Esas citas cumplen deben cumplirse ciertos requisitos, cómo deben de ir esas citas y es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, básicamente, como son citas de otros autores, entonces usted tiene que hacer referencia a ese autor. Así es que vamos a ver cómo es que son las citas y por qué se trabaja con citas. Así que otra pregunta que mejor dicho nos vamos a hacer es ¿para qué sirven? Hay que tomar en cuenta que los trabajos de investigación bibliográfica resultan de que uno recopila la información que otros autores han hecho. Entonces hay que darle crédito a esa persona que ha hecho esa investigación o que ha dado una opinión. Y para ello entonces vamos a colocarle a cada cita el apellido del autor o si es una corporación, pues el nombre de la corporación. Porque no es cosa que nosotros hayamos escrito, sino que otro lo ha hecho. Entonces hay que darle crédito a esas ideas ajenas, porque nosotros las vamos a poner en tu trabajo. Cuando nosotros le damos crédito a las personas de lo que han hecho, estamos evitando el plagio, el robo de las ideas. Las ideas se deben de respetar y la manera como lo vamos a respetar es colocando el apellido del autor y el año o el nombre de la corporación. Las citas también nos sirven para que nosotros identifiquemos la publicación de la cual ha sido tomado la idea, el tema que usted ha retomado para su trabajo. ¿Y cómo lo va a identificar? Porque al final del documento usted hace también una parte que se conoce como bibliografía. En la bibliografía ahí pone uno los autores, el lugar de edición, el país, etcétera. Entonces, el lugar, el día que va a consultar en la web, el sitio web, etcétera. Entonces, cuando usted en la sitio identifica al autor, entonces fácilmente en la bibliografía va a encontrar los demás datos. Y eso al final facilita la búsqueda a quienes lean el documento que usted ha hecho. Si a mí, por ejemplo, me interesa una cita y veo que dice, digamos que yo diga un apellido, digamos, Jiménez, y Jiménez 2012, digamos. Entonces busco en la bibliografía Jiménez 2012 y entonces allí me va a tagar los datos donde está el link de ese documento o el libro, como se llama. Entonces, y ahí puedo seguir profundizando. Entonces, para todo eso sirve la cita. Entonces, volvamos al punto. La cita en el texto es la utilización del texto o la idea del autor de una fuente. A eso se le denomina citar. Y por medio de las citas nosotros hacemos referencia a otros trabajos y aquí vemos para qué sirve.
Hay varios tipos de citas, tres para ser específico. La primera se conoce como cita directa o textual. Esa es la cita literal, la que usted corta y pega. Una cita usted la cortó y la pegó, esa es la cita directa o textual. Pero esta que es conocida como cita indirecta o parafraseada. Aquí lo que hace usted es tomar la idea del autor y expresarla con sus propias palabras, sin distorsionar la idea de lo que el autor original ha escrito. Simplemente estoy adaptándola a su texto. Esta es la más indicada, la parafraseada. Pero lamentablemente lo que hacemos es hacer uso de la primera, la directa. Pero lo correcto es hacer uso de la parafraseada. También existe la cita mixta, en la cual hay una combinación de ambas. También es aceptada. Pues le decía anteriormente que las citas les permiten identificar quién es el autor o los autores o la corporación que hace una cita. Cuando digo corporación puede ser una universidad, un instituto, una empresa. A eso me refiero cuando digo corporación. Pues veamos los siguientes casos. Muchas veces la cita ha sido elaborada solo por un autor. Y, por ejemplo, podría ser Josegueda. Y el año puede ser 2022. Entonces le ponemos Josegueda 2022. Pero pueden ser dos autores. Entonces podríamos poner de ejemplo los apellidos Ramírez y Orantes 2022 o Ramírez y Orantes 2002, quise decir. Observe usted que aquí lo podemos hacer de dos formas, usando la I griega o la I inglesa. Usted puede hacer uso de cualquiera de esas I. Puede hacer uso de cualquiera. Siempre se va a enlazar con los autores. También hay un dato muy importante. Los apellidos se colocan en el orden en que aparecen en la publicación. Por ejemplo, en este caso estamos poniendo a Ramírez primero y después a Orantes. Porque probablemente en el artículo el primer autor que aparece es de apellido Ramírez y el segundo autor es de apellido Orantes. Entonces, en los artículos científicos, el orden en el que aparecen los autores no es orden alfabético. Es de acuerdo a quién aportó más en el desarrollo del artículo, en el desarrollo de la investigación. Probablemente a veces coincida con el orden alfabético, pero eso sería una coincidencia. En realidad, siempre que ustedes vean un artículo, el primera persona que aparece es la que más aportó. Así que nosotros vamos a empezar a hacer uso de eso. Cuando ustedes le presenten su reporte de investigación bibliográfica, el primer estudiante que aparezca en la lista es el que yo voy a asumir que es el que más aportó. Y el último estudiante que aparezca va a ser el que menos aportó. Vamos a empezar a acostumbrarnos a hacer eso. Así que aquí no es cuestión de que por cortesía, por orden alfabético, nada. Aquí es el que más aporta va al principio y el que menos aporta va de último. Así que cuando ve usted que primero dice Ramírez y después dice Orantes, significa que el de apellido Ramírez trabajó más y el de Orantes probablemente trabajó un poquito menos o mucho menos, no sé. Pero en todo caso, lo que sí nos deja claro es que Ramírez es el que más participó en el documento de donde estamos sacando estos apellidos. A veces sucede que no son dos autores, sino que son más. Entonces vamos a usar esta frase, et al. Et al significa y otros. Y siempre lo vamos a escribir en cursivo. Por ejemplo, ahí hemos puesto Biden et al 2022. Significa que ahí un artículo puede haber sido escrito por Biden, por Putin, por Bukele, por, ¿cómo se llaman las lecturas? Por Castro, por Yamate, a saber por cuántos. Y entonces, pero el primero que aparece, ese va a ser el que se va a colocar. En este caso sería Biden et al y el año 2022. El año puede ser cualquiera. En realidad, estos apellidos y estos años, yo los he puesto así por lo ponerlos. No, en realidad no me refieren a ningún artículo. Dejo esta diapositiva acá. Quiero que lo vean y me digan si hay dudas ahorita. Pero díganmela porque me toca estar regresando a ver los comentarios. Parece que hay un comentario acá. Ah, sí, Carlos Eduardo Rivas Herrera levantó la mano. Diga. Ingeniero, y mire, ¿y qué pasa si en vez de que salgan autores, sale una compañía en específico y no tenga autores, no hay nombres ni nada de eso, por el estilo? Que no diga el nombre de la empresa. Solo ahí, No vaya, no vaya. Si sale una corporación, una compañía, formaría parte del nombre de una corporación. Por ejemplo, podría ser
digamos, una ONG, podría ser, por ejemplo, la ONG podría ser, bueno, dígame el nombre de una ONG usted, o el nombre de una empresa privada, podría ser, por ejemplo, CEL, por ejemplo. CEL es una organización autónoma, entonces CEL y le ponerán. O podría ser, a veces en los artículos no aparece el autor, entonces ya vamos a ver cómo se hace. A veces no aparece el año, también ya vamos a ver cómo se hace. Pero si en el artículo no aparece ni autor ni año, entonces no se usa ese documento. No se va a usar. Descarte. Vaya. Es decir, ¿ya quedó claro? Sí, hoy ya está claro. Va, va. Bueno, sigo mostrando esto porque quisiera ver si hay preguntas sobre esto. ¿Hay preguntas sobre esto? Revísenlo y me dicen si hay preguntas. Bien, entonces voy a hacer yo unas preguntas. Si son más de dos autores, ¿de qué artificio ocupo ahí si son más de dos autores? En el texto, en el artículo que usted ocupa, aparecen 5 autores. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago ahí? Vamos a ver cómo se hace ahí. Se le coloca un nombre y el al en cursiva, decía. Se le coloca un nombre. ¿Es correcto decir se le coloca un nombre? El primer nombre. ¿Es correcto decir el primer nombre? No. ¿Qué es lo que se coloca? Primer nombre y primer apellido. ¿Es correcto decir el primer nombre y el primer apellido? Se coloca un autor y los demás otros, como el tal. Vaya, por lo visto no hay confusión en eso, pero eso se trata esta expresión. Vea bien, lo que usted va a colocar es el apellido del primer autor que aparece. El apellido, no el nombre. El nombre completo, no, tampoco el nombre. El apellido. El apellido del primero que aparece en la lista. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en eso? El apellido del primero que aparece en la lista de los autores. El apellido. O los apellidos, porque a veces los autores ponen dos apellidos. Si ponen dos apellidos, por ejemplo, yo soy López Turcio. Entonces, por ejemplo, yo le pudiera poner a un artículo López Turcio, entonces quien nos retome debe poner esos dos apellidos, debe poner López Turcio. O podría, si pongo solo López, entonces quien nos retome debería poner solo López. Et al significa hay otros más. Así es que nos estamos refiriendo al apellido del primer autor que aparece en la lista. El apellido. Olvídese del nombre. Aquí no me voy a poner nombre ni iniciales de nombre. Muchas veces los estudiantes ponen nombres y ponen, o si no ponen iniciales de nombre. Eso es incorrecto. Estamos hablando de apellidos. Bien. Otra pregunta que voy a hacer es la siguiente. Si son dos autores, ¿cuál voy a poner primero? El que aparezca primero en la cita que hemos buscado. El que aparece primero. El apellido del que aparece en primer lugar. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Estos son los principales estilos de cita. Todo el mundo habla de APA. Citas APA, me imagino que ya las vieron hablar ustedes. Pero no existe solo APA. Existen muchas más. Por ejemplo, nosotros vamos a usar el modelo de IICA-CATIA. Y el modelo de IICA-CATIA se basa en Harvard. Incluso APA también se basa en Harvard. Así es que esto de APA no es universal. APA es bien complicado y es más que todo un estilo bastante elegante. Es bastante elegante APA y entonces para las ciencias naturales la mucha elegancia es como que se nos pega, por eso se usa estilos más prácticos. Nosotros citamos sin tanta elegancia, más bien sin elegancia, ¿no? Que vamos a aclarar. En cambio, estas otras formas de citar son un poquito más elegantes. Los ocupan
los psicólogos, por ejemplo, APA es Asociación de Psicología Americana, los ocupan los sociólogos, los ocupan los abogados, pero de los que trabajamos en las ciencias naturales, es decir, física, química, matemática, agronomía, y etcétera, 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 ocupamos una forma de cita más concreta, sin tanta elegancia. Y nosotros ocupamos uno bien centroamericano que es el ICA-CATIE. Este ICA-CATIE significa Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y CATIE significa Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Este en Costa Rica, y entonces, como se ve, son lugares bien, son tropicales, son nuestros, pues, de esta zona, así que nosotros usamos ese modelo de cita. ¿Y en qué consiste el modelo de cita de ICA-CATIE? Consiste en autor, colocar el autor y la fecha, pero cuando hablamos del autor, sabemos que no vamos a colocar los nombres, solamente los apellidos o el apellido, depende, si el autor ha puesto los dos apellidos, entonces los dos apellidos, pero si ha puesto solamente uno, entonces un apellido. Así que cuando decimos autor, automáticamente tratamos de decir apellido, apellido y fecha. Y en general debería de partirse de citas parafraseadas, pero casi no lo hacemos. Lo correcto es que debe de partir de citas parafraseadas. Quiero aclarar algo aquí con este estilo de cita, que el Vancouver, este estilo de cita es con números. Es decir, en vez de colocar el autor y el año, se coloca un número. Ese modelo de cita casi ya no se ocupa, pero existe, algunos lo ocupan. Pero sí va por números. Es que si usted de repente encuentra un documento citado por medio de números, ese es el estilo Vancouver. Pues veamos entonces ahora cómo podemos citar en el texto. Quiero que leáis. En realidad no nos interesa el contenido de la cita, sino que la forma como se ha citado. Y tenemos dos formas de en que se ha citado acá. La primera es con énfasis en el texto y la segunda es con énfasis en el autor. Quisiera ver si usted nota alguna diferencia entre la primera y la segunda forma de citar. Observa y me dice qué diferencia observa. Varias diferencias. Los paréntesis. Los paréntesis. ¿Qué notan los En paréntesis? la primera agarra toda la citación y en la segunda solo agarra el año. Muy bien. ¿Y qué otra característica observa usted que los diferencia? Hay El otra por ahí punto. que los diferencia. Apágame el micrófono, por favor. Punto. El punto. Vamos a ver cuál punto. El que está en cita con énfasis en el autor, antes del nacional. Ah, esto que está aquí. No, esto es un adorno. Este es un adorno. La ubicación en donde ha sido colocado el autor. La ubicación, ¿verdad? Que la primera ha sido colocada al final y en la segunda ha sido colocada al principio, pero todavía hay otro muy importante que diferencia. ¿No lo han logrado descubrir? En la forma como empieza el texto, ¿Cómo es en la forma como empieza? de que en donde dice cita, sí, cita con énfasis en el autor, empieza como en tercera persona diciendo que señala o dándoles a Muy bien. entender que ellos señalan Ujú. y lo demás del texto, y en cambio en la cita con énfasis en el texto, de un solo va, por decirlo así, a lo que quiere decir, ¿va? No lo da en tercera persona. Correcto, ya eso se le llama conector. Aquí hacemos uso de un conector. Aquí no hacemos uso de conectores. Aquí hacemos uso de un conector. Entonces encontramos varias diferencias. La forma como ubicamos los paréntesis, la forma en la que aparece el autor, el lugar en el que aparece, en la primera aparece al final y en la segunda aparece al principio. Y la otra diferencia es que aquí usamos un conector. Ahora,
¿Cuál le parece? Las dos son válidos y vamos a hablar de eso. Pero usted, ¿cuál ve usted más práctica, más sencilla o cuál le gustaría a usted trabajar más? ¿Con la primera o con la segunda? Le advierto que las dos son válidas. ¿Cuál cree que le va a crear menos complicaciones? ¿Qué opina? ¿Cuál cree que le va a quedar? La primera. La primera, ¿verdad? Correcto. Porque fíjense que con la segunda, esto de los conectores al final nos puede acarrear problemas en el sentido que hasta nos puede arruinar un trabajo. ¿Por qué? Porque de repente no hayamos qué conector usar. Entonces aquí podemos usar, por ejemplo, señala, indica, reporta, dice, ponen algunos, lo cual es totalmente incorrecto. En fin, hay un montón de conectores que después se van poniendo y entonces al final se ve hasta feo un documento, por tanto, conector. Lo preferente es usar esto, pero en su documento de vez en cuando debe de usar alguna de estas, porque esto ya le permite a usted parafrasear. Desde el momento que usted pone aquí señala, ya estoy parafraseando, entonces de vez en cuando usted debe de poner más de alguna que sea de esta manera en su documento. Bien, si usted, por ahí me preguntaban con autores, si usted no ha podido identificar ningún autor, mire qué importante es lo que dice ahí. Indique solo las dos primeras palabras del título seguidas por puntos suspensivos. Y ahí tenemos una cita. Dice, un Homo erectus adultos tenía un cerebro equiparable en tamaño al de un niño actual de 1 año de edad. Mundos en puntos suspensivos, 1995. Veamos por qué aparecen estos suspensivos y por qué aparecen dos palabras. Aquí lo que ha sucedido es que no pudimos identificar a ningún autor. Entonces, lo que hemos hecho es que el título del artículo hemos tomado solo las primeras dos palabras. Y en este caso es Mundos en. El título completo era Mundos en Movimiento, pero solo tomamos las dos primeras, Mundos en, puntos suspensivos y después el A. Así es que muchos le ponen, lo que hacen en estos casos es colocar SA, que significaría sin autor, pero eso es incorrecto, porque tiene autor. Lo que no tiene es el nombre del autor, así que es incorrecto poner SA. Nunca voy a poner SA, que significa sin autor, porque es incorrecto colocar eso, porque autor siempre existe, que no esté el nombre, ese es otro problema. Entonces, volvemos al punto. Acá lo que usted tiene que hacer es, si no aparece un autor, váyase al título del artículo, tome las dos primeras letras, perdón, las dos primeras palabras del artículo y coloque puntos suspensivos y después el año. Está claro esto, porque muchas veces se van a enfrentar a esto ustedes. ¿Les queda claro o explico más detalladamente? Usted me dice. ¿Quedó claro? Pregunto nuevamente, ¿ha quedado claro o explico más? Ya quedó claro. Va, perfecto. Ahora, pero hay veces, no apague el micrófono, por favor. Hay veces que aparece anónimo. Entonces ahí el autor ya se está identificando y se está identificando como anónimo. Entonces hay que colocar la palabra anónimo. Por ejemplo, si el autor de esa cita fuera anónimo, entonces pudiésemos haber escrito anónimo y el año. En este caso, 1995. Así que de repente ustedes pueden encontrar que en algunos artículos aparezca el término anónimo. Y esa es la palabra que el autor quiso poner. Entonces vamos a respetar eso y vamos a colocar anónimo. Ahora, cuando no tenga fecha el artículo, usted va a colocar S.F, que significa sin fecha. Eso va a colocar. Ahí tenemos, por ejemplo, en 1946 comenzaron los contactos hispano-soviéticos que debían materializar el retorno de los prisioneros de la División Azul. Serrano y Moreno, Julia, S.F. Bueno, aquí te voy a aclarar una cosa. Julia es un apellido en estos lugares, mientras que por aquí es un nombre, en otros países es apellido, por eso aparece en Moreno, Julia.
Y los autores, entonces, el primero del artículo fue Serrano, entonces Serrano y Moreno Julia. Estoy usando la Y, pero pude haber usado también la I inglesa, cualquiera de las dos. Y le coloco SF, que significa que no tiene fecha. A veces nos encontramos con textos que ya han sido citados por otro autor. En ese caso, vamos a mencionar el apellido del autor del documento original, seguido de la frase citado por, y después el apellido del autor. Para explicarlo, vamos a poner esto. Dice, el saqueo de la ciudad de Tíber por parte de los visigodos marcó el fin de la era del Imperio Romano de Occidente. Lozada, 2005, citado por Jiménez, 2014. ¿Qué hemos hecho acá? En primer lugar, mencionamos el apellido del autor del documento original. El autor del documento original es Lozada, 2005. Y después colocamos la frase citado por. Y a continuación el apellido del autor, que en este caso es Jiménez, 2014. ¿Cuándo se pueden encontrar ustedes con esta situación? Cuando de repente ustedes andan buscando información bibliográfica y se encuentran con citas ya hechas. Ya están las citas ahí. Entonces, en ese caso, usted va a colocar la cita, va a colocar el apellido que han colocado ahí, pero después, y el año, y después le va a poner citado por el autor de ese artículo que ha ocupado esa cita. Para esos casos es texto citado por otro autor. Quisiera saber si me han entendido eso. Sí, entendido. Va, perfecto. También se puede citar usted de esta manera. Según Lozada 2005, citado por Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya lo estamos citando de otra forma. Con énfasis en el autor. Y estamos usando el conector según. También se puede hacer así. Las comunicaciones personales. En los trabajos, sobre todo en los trabajos de investigación de campo, cuando usted, por ejemplo, va a hacer una encuesta o va a hacer otro tipo de trabajo en campo y va a entrevistar a algunas personas, agricultores, ganaderos o estudiantes, quien sea, entonces usted ahí está haciendo entrevistas y eso se reconoce como personal. Y usted quiere reportar, por ejemplo, la opinión de alguien a quien usted entrevistó. Para ello, usted va a colocar un número en un superíndice seguido de una pleca. Y entonces hace un pie de página y pone esta raya que está acá y pone, por ejemplo, un número. No debe de aparecer, esto no aparece en bibliografía, aquí aparecen todos los datos. Y ponemos un ejemplo. Le pongo puntos suspensivos acá indicando que aquí hay un montón de palabras, pero no las pusimos, no te hemos puesto lo último. Desde los principios de que vamos a corregir esto. Bueno, entonces aquí dice, en la entrevista el tipo estaba hablando bastante de cuestión de religión y al final nosotros nos vamos a quedar solo con lo último, que dice de los principios de la iglesia cristiana, he puesto el número 1, una pleca, y entonces aquí vuelvo a poner el 1, una pleca, y pongo Bonilla R 2004. O sea, el tipo con el que se habló es de apellido Bonilla y el nombre empieza con la letra R, 2004, historia del programa de agricultura sostenible, entre paréntesis le vamos a poner entrevista, San Salvador, SB, son las siglas oficiales de El Salvador a nivel nacional, internacional, porque no lo sabía, nuestro país a nivel internacional se reconoce con las siglas SV. ES corresponde a España, nos quitó el mandado de España, ¿verdad? España tiene ES, nosotros tenemos SV, pero bien, después sigue el obispado de San Salvador. Así que así es como se levanta una cita a pie, una comunicación personal y se coloca a pie de página. Con esto no vamos a trabajar nosotros por el momento, pero el día de mañana usted puede hacer una tarea de campo, entonces ya tiene una idea cómo se hace, como una entrevista, usted puede colocar los datos a pie de página y ahí pone los datos. Si en el documento aparece otra comunicación personal con el mismo autor en otra página, entonces simplemente ya no va a poner el número 1, sino que le va a poner pleca 2 y le va a poner OPZIP. En este caso es página 1, por eso está el número 1 aquí. Y aquí estamos en la página 2, digamos, entonces usted le va a poner OPZIP página 1, que significa ya está citado en la página 1. Esto significa OPZIP ya está citado en la página 1.
Repito, esto no lo vamos a ocupar por el momento en mi materia, pero es posible que un día usted necesite esta información para algún trabajo de campo que usted haga. Así que ahí le queda la información. Y aquí está lo que no debemos de hacer. También lo que no debemos hacer. Esto lo saqué de una tesis. Y entonces en la tesis ponen este título: chanchito blanco de cola larga, Pseudococcus longispinus, Talcioni tussetti, 231, características generales. Y le ponen, mire, este es citado por SIC 1900, mil de caña, es del 42, citado por Yudelevich 1950, te escribe y empieza a hablar. Léanlo, por favor. Bueno, supongo que ya lo leyó. ¿Por qué pongo ahí arriba lo que no debemos hacer? Es frecuente que en los trabajos citados los estudiantes hagan algo parecido a lo que está acá. Pongan una cita bien enorme. Esta es una cita bien grande. Pero lo grave de la situación es de que el título es características generales. Y en realidad todas estas son características generales. Muy cierto. Pero resulta que una de las normas para citar es que las citas deben de ser cortas, nunca largas. Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 renglones. Quizás lo más que le pueda citar a una cita son de 4 o 5 renglones como máximo. Pero aparte de eso, les decía que aquí nos encontramos una instrucción bien importante. Observe, puede ser en este momento. Ahora que ya he puesto esos colores diferentes ahí, alguien podría deducir por qué he puesto esos colores diferentes ahí. ¿Qué trata de indicar acá con estos colores que están ahí diferentes? Alguien podría indicar, bueno, ya casi ya los puse ahí. La regué, pero bueno. En realidad lo que trata de decir ahí es lo siguiente. Observe, en la primera está hablando de daño, en la segunda de morfología, en la tercera de características de las hembras, en la otra está hablando de características de los machos. Léala nuevamente y me va comparando ahí, vaya a ver, y va a ir comparando, va a ver qué de eso está hablando. Bueno, entonces, observe usted que esta cita, bien grandotota, que está acá, si le vamos al título que está acá, que dice características generales, y efectivamente todas estas son características generales. El problema es que es una cita muy grande. Y el hecho es que cuando hacemos una, porque hablar de citas es hablar de hacer una revisión de literatura. Y hablar de revisión de literatura significa que usted ha leído varios autores, no solamente uno. Es decir, no ha ido solo a cortar y a pegar, sino que ha leído a varios autores. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando del daño,
nosotros podemos cortar esta cita hasta aquí, todo lo que está en celeste. Y le podríamos hablar solamente y poner como título características generales del daño. Y después empezamos poniendo esto. Pero también buscamos otros autores que también hablen de daño. Hay de haber muchos autores que también hablan del daño que provocan estos insectos, no solamente él. Podrían haber unos 2 o 3 más y los podríamos agregar, siempre y cuando no digan cosas diferentes, porque si dicen igual, entonces se le pone esta cita y se le pone el nombre de todos los autores que dicen lo mismo. Igual sucede, por ejemplo, cuando hablamos de la morfología. Para este autor morfológicamente lo describe de otra manera, pero hay otros que probablemente agreguen algunas cosas que aquí no aparecen. Entonces también se busca otro autor que hable de morfología. Igual de las hembras, aquí están las características de las hembras. De la misma manera, podríamos buscar otros autores que también nos hablen sobre las características de las hembras de este insecto. Y ahora es bien fácil, simplemente usted pone en internet características hembras, Pseudococcus longitinus, y ahí le va a salir un montón. Entonces, lo va agregando usted. Después hablamos de características de los machos y finalmente hablamos sobre estados de desarrollo. Aquí empiezan a hablar de la larva, podemos hablar también del huevo. Y de la, bueno, y aquí hay un detalle. Hay un error aquí, le están llamando larva y es pseudococcus. Pseudococcus no tiene larva, tiene ninfa. Aquí hay un error, imagínense, acabo de descubrir. El estado larvario debe ser ninfal, porque pseudococcus presenta ninfa. Bien, eso es otro prisma. Esto es lo fundamental de citar. Este es el núcleo de todo lo que hemos estado hablando hasta este momento. Este es el núcleo. Y aquí me quiero que nos detengamos y discutamos. Este es el núcleo. ¿Cuáles son las aristas de este núcleo? En primer lugar, no hay que hacer citas muy largas. No hay que solo ir a cortar y a pegar. Hay que ir desglosando poco a poco. Y hay que cada cita tiene que ser corta. Me dice que cortas quedarían las citas acá si las hubiéramos repartido cada una allá aparte y las hubiéramos enriquecido. Por ejemplo, si hablamos de daño, le hubiéramos puesto también otros autores que también hablen del daño de este insecto. Se lo agregamos a esta que está acá. En otras palabras, así, pero vamos a hacer un pequeño ensayo. Vamos a hacer un pequeño ensayo. Vamos a quitar, vamos a ver si me sale, permítanme. Quiero ver, denme un segundo, quiero hacer magia en este momento. Aquí, vamos a ver, vamos a hacer magia en este momento. Quizá me va a ser difícil, pero bien, me voy a colocar acá. Es como que si yo, aquí no lo voy a poder hacer, pero cortar acá y como subtítulo pusiera daño. Perdón, aquí está, describe los insectos como un gran género de insectos perjudiciales. Está hablando de daño. Entonces, aquí pudiera dejar estos autores acá, pero pudiera buscar otros autores que me explicaran por qué son perjudiciales. Probablemente encuentre autores que me digan que son perjudiciales porque chupan savia, o porque transmiten algún tipo de enfermedades, o porque secretan miel y se asocian con hongos y con hormigas, etc. Entonces, todo eso lo podía haber agregado aquí donde dice daño. Pero entonces, quizás hablar de características generales no era lo más apropiado. Tal vez decir características generales y abajo colocarle daño y hablar solo del daño. Después solo de morfología. Después características de las hembras, características de los machos y estados de desarrollo. Y en cada uno ir agregando. Estas citas que están aquí son las que nos pudieran haber servido como de ¿cómo se llama? De piloto para seguir enriqueciendo. ¿Me entiendes? Y siempre se va dejando a este autor. Y después se le van agregando otros para cada uno de estos. De esa manera usted va a presentar un trabajo con citas pequeñas y bien diferenciadas. Veámoslo, si no lo comprendimos de esa manera, veamos este caso. ¿Qué dice arriba? Las citas deben ser lo más cortas. Si se aborda un aspecto particular, es conveniente que cada cita se coloque una tras otra dentro de un mismo párrafo. Esto también es muy importante. Observe usted acá lo que se ha hecho aquí. Mire acá. Muchas veces lo que hacen los estudiantes es que ponen esta cita hasta acá, le dan punto y aparte, ponen esta otra abajo, punto y aparte, y ponen esta otra abajo. Se pueden colocar en un solo párrafo las citas si se aborda un aspecto particular.
decir, aquí se está abordando el mismo aspecto, entonces es conveniente citarlas, colocarlas, quiero decir, una tras otra, y no de manera separada. Esta sí tuvo que haber ido separada, la que está abajo. Estas nuevamente están unidas porque están hablando del mismo aspecto particular. Mira esta cita que corta, mira esta que corta. Así deben de ser las citas. Miren cómo están de cortas. Y nunca hacer cortar párrafo por párrafo, que también es bien frecuente. Es decir, ponen una cita acá, otra cita acá, otra cita acá. Observe que aquí, en este párrafo, hay 3 autores. En este párrafo hay 1, 2, 3, 4 autores. Solamente en este hay uno, porque lo meritaba, porque solamente le está abordando este punto. Pero en este caso sí tenemos varios autores en un mismo párrafo. Pero muchos lo que hacen es que en cada párrafo un autor, cada párrafo un autor. Eso es incorrecto, totalmente incorrecto. No sé si hay dudas sobre esto. ¿Puede explicar de vuelta lo de la orden de los autores? Lo que está en esta página. Por lo tanto, Sí, sí, eso. va muy bien. Fíjate bien de que acá tenemos el título que nos dice que las citas deben de ser las más cortas si se aborda un aspecto particular. Es conveniente que cada cita se coloque una tras otra dentro de un mismo párrafo. Quizás te lo voy a explicar mejor, dame chance, porque esta la tengo cuando vi genética, porque la puse en ejemplo ahí. Te lo voy a buscar, dame chance. Dame chance, me voy a salir de compartir mientras te la busco, porque no sé si voy a tardar un rato. Dame un rato. A ver si la encuentro. Dame chance que la ando buscando, quiero ver. Ah, no lo encuentro. Permíteme. Que no la encontré, pero de todas maneras al final traigo un ejercicio de esto, pero te lo voy a explicar ahí despacio. Voy a compartir de nuevo, permíteme. No me encontré, no sé dónde está. Ok, vuelvo, espero que está compartiendo. Ustedes me dicen estoy compartiendo, porque a veces te dejan de hacer. Estoy compartiendo, ustedes me dicen. Estoy compartiendo. Sí, sí, está compartiendo. Va, perfecto. Entonces, en este caso, fíjate que lo que trataba de decirte es que las citas deben ser lo más cortas, en eso estamos claros. Y que si se aborda un aspecto particular, en ese caso es conveniente que cada cita se coloque una tras otra dentro de un mismo párrafo. Por ejemplo, aquí tenemos un mismo párrafo, un solo párrafo. Pero como están hablando del mismo aspecto particular, entonces las vamos a poner una tras otra. Por ejemplo, esta es una, esta es otra y esta es otra. Las hemos puesto una tras otra. En este caso no, solo las hemos dejado ahí. Pero aquí volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a poner una tras otra. Aquí hay una, 2, 3, 4 citas. Aquí hay una, 2, 3 citas. Las hemos colocado una tras otra dentro de un párrafo. Este es un solo párrafo y este es un solo párrafo. Porque están abordando el mismo aspecto particular. Ahora, ¿qué sucede?
que muchas veces los estudiantes lo que hacen es que ponen esta cita, digamos, hasta acá, le dan punto y aparte. Ponen esta otra hasta acá, le dan punto y aparte. Ponen esta otra hasta acá, le dan punto y aparte. Igual hacen aquí. De manera tal que en la página podrían aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 citas separadas. Es bien frecuente encontrar eso en el trabajo que los estudiantes hacen. No sé si ahora me explicas. Me doy a explicar, quise decir. ¿Me explicas ahora si has entendido lo que trato de decir? Sí. ¿Verdad? Entonces, ese error no lo vayan a cometer. Si los autores que usted está recopilando hablan sobre el mismo punto, colóquenlos en el mismo párrafo, uno tras otro. Y vea qué interesante. Aquí hay conectores. Miren qué importante. El término biotipo es usado, etcétera, etcétera. Y ponen los autores. Al respecto, se han usado diversas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este estudio se han usado diversas herramientas. Aquí hemos usado varios conectores y eso es muy importante porque estamos uniendo un autor con otro. Eso también es importante. A veces no es necesario, pero a veces sí. En este caso sí resulta necesario hacer el uso de esos conectores. ¿Ya? Al respecto, sin embargo, está uno. Vamos a dar esto aquí para resaltar. Y estamos usando estos conectores y aquí este otro conector. Veamos acá. Se ha demostrado que el biotipo B posee un rango más amplio de plantas hospedantes, una fecundidad mayor que la del biotipo A. Fíjate que aquí no hay conector, no hubo necesidad. De un solo te saltas, como si vas leyendo de corrido. Y continúa. Ingiere una mayor cantidad de savia, igual no usas conector. Además, a diferencia de A, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, aquí no se están usando conectores. Cuando es conveniente, hay que usar sus conectores y cuando no, no hay que hacer. Eso también va a formar parte de la manera como usted redacte el artículo. Recuérdese que usted lo va a unir citas, pero alguien va a leer las citas y tiene que ir bien ordenadito y que le sea de fácil lectura a quien tenga el privilegio de poder leer lo que usted escribe. Entonces uno tiene que hacerlo ahí, facilitar la lectura. Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo, permítanme. Vamos a ver este ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Veamos. Aquí dice Rhinchoforum palmarum, ciclo de vida. Estamos hablando del ciclo de vida de Rhinchoforum palmarum. Ven, aquí habla de los huevos, la larva, y te habla de la pupa, etcétera, etcétera. Y al final le han puesto el autor que está acá. Bueno, si lo vemos, esta cita está hablando sobre el ciclo de vida. Pero hay un problema. Está muy larga. Y la podemos, debe ser lo más, citas lo más cortas posibles. Y debe de llevar varios autores. Fíjense que ese es ciclo de vida. Y después pusieron, a continuación se pone esta otra. Con este autor. Y después esta otra con estos otros autores que vamos a explicar por qué aparece el montón ahí. Y muchas veces se da este problema. Que los estudiantes ponen un autor, otro autor y otro autor. O simplemente corta y pega. Hay otra cosa. A veces hay estudiantes cuyos temas ya están ahí en la web. En la web está llena de información y entonces ya está la revisión de lectura y solo van a cortar y la pega. Miren, aún también se les hace fácil descubrir si lo que ustedes han hecho es pirateado. Si lo han sacado ya solo de cortar y pegar todo. Así que no vayan a hacer eso porque yo siempre reviso el origen de las fuentes, porque por eso pido la bibliografía. Si la bibliografía no coincide, entonces también ahí le pongo malos reportes, porque no coincide la bibliografía. Ustedes deben de probar las bibliografías a ver si se encuentran. Porque a veces es fácil darle garabato a uno, bien fácil con estas cosas de la web. Entonces hay veces que hay trabajos que ya están hechos y solo van a cortar y a pegar y bien chivo. Así es que no, bueno, el trabajo tiene que ser hecho por ustedes. Pues bien, volviendo al punto, fíjense que en este caso, aquí
Lo que usted puede hacer es, por ejemplo, usted anda buscando el ciclo de vida de Richioforus palmado y usted encontró esa información. Usted lo que puede hacer es cortar toda la información, pegarla y ahora la vamos a leer despacio y la vamos a ordenar. Y vamos a ver si le metemos otro autor, es decir, no dejarla así. Aquí no está tallada la información, aquí no está terminada, no está acabada. Aquí es como que si estuviera haciendo una casa y solo ha levantado las paredes y el techo, no la ha repellado, no la ha pintado, no le ha puesto el piso, no le ha puesto el cielo falso, le falta eso, le falta lo bonito. Aquí está en bruto. Entonces, y así presentan los trabajos, ¿sabes? Lo cortan, se pegan y entonces esto aquí está mal. Por cierto, vi un artículo por ahí y aparece en la web, fíjate, y aparece citado esto. Y este es un gravísimo error. Porque está muy larga esta cita. Es cierto, está hablando del ciclo de vida, sí, pero está muy larga. Aquí se debe de ir especificando. Por ejemplo, si vamos a hablar del ciclo de vida, pudimos haber empezado con una cita que nos relate cosas generales del ciclo de vida. Por ejemplo, pudimos haber empezado con esta. Con esta pudimos haber empezado y la colocamos arriba, siendo esta la primera cita. Pudimos haber hecho esto. Y hay un detalle. Aquí le ponen la R porque ya lo mencionan anteriormente en el artículo, pero como nosotros no lo hemos mencionado anteriormente en el artículo, estamos obligados a poner todo el nombre del género. Ocupan la R porque con la R comienza el género, pero como nosotros es la primera vez que lo vamos a poner, entonces estamos en la obligación de colocarlo completamente. Estamos en la obligación. Y además, como es un nombre científico, también estamos en la obligación de colocarlo en cursiva, porque es un nombre científico. Bueno, entonces podríamos empezar por el ciclo de vida. Richioforus palmarum cumple todo su ciclo biológico dentro de la planta colonizada. Su duración va a depender del tipo de sustrato colonizado. Y aquí aparecen varios autores en diferentes años, 65, 78, 82 y 93. ¿Qué significa ese montón de autores allí? Y observe que no están separados por las letras I, sino que están separados por punto y coma. Observe que están separados por punto y coma. Bueno, aquí está el punto y coma. ¿Y qué significa eso? Que estén separados por punto y coma. Lo que significa eso es que no son autores del mismo artículo. Es más, son autores de artículos diferentes publicados en años diferentes, pero que todos coinciden en señalar esto. Todos ellos coinciden en señalar esto. En sus diferentes artículos, todos ellos coinciden en mencionar esto. Entonces, como todos ellos coinciden en mencionar eso, entonces los vamos a colocar a todos. Ya leí varios artículos de distintos autores y todos mencionan lo mismo. Ahora, por norma, vamos a poner al primero que lo dijo, que fue el del 65, después en el 78, después en el 82 y el último que lo dijo fue en el 93. Por eso es que aparece un montón de autores. Bueno, esto de la letra A significa que hay dos artículos parecidos con este y este sería el primero. Hay otro que sería en el mismo año, hay otro que también habla sobre esto, que sería el B o el C, etcétera, pero el primero fue este. Pero ese es otro punto. Bien, entonces podríamos empezar por ahí. Ahora, ¿qué dice acá? Aquí dice, miren, aquí habla de que su ciclo es de 120 días, huevo 3-5 días, larva rara. La larva es muy esclerotizada, de color marrón oscuro, con pies aparte. Dice que aquí, en esta cita, habla de un montón de cosas y al final hace énfasis en la larva. También eso es un error. Mejor lo conveniente aquí sería, por ejemplo, colocar esto. Su ciclo de vida es de 120 días. Solamente esto. Y lo pudimos haber colocado a continuación o a la par, como usted quiera, o aparte, como usted quiera. Y después ponemos esto. Fíjense que bien que estamos trabajando con lo que habíamos buscado y lo estamos haciendo que quede aquí mismo. Bien, entonces vamos a marcar aquí en gris porque esto ya lo ocupamos.
observe bien, esto ya lo ocupamos, entonces lo vamos a marcar de gris. ¿Qué pasó? Nos marcó. Se lo vamos a marcar porque ya lo ocupamos y porque para no confundirnos. Entonces, ahora aquí podríamos poner esto. Podríamos nosotros poner como subtítulo, esto viene de nuestra parte, estados de desarrollo. Y obviamente vamos a empezar a hablar de huevos. El huevo. Y entonces aquí podríamos, aquí que dice, los huevos son, bueno, está este. Vamos a poner aquí esto. Y le vamos a poner este autor. Mirad lo que estamos haciendo. Le estamos quitando pedacitos a cada autor y lo estamos ocupando. Claro, esto ya lo ocupamos, entonces vamos al gris porque ya lo ocupamos. Y entonces, si vos lees aquí, ya no habla más del huevo. Bueno, aquí dice huevos 3-5 días. ¿Qué significa eso de huevos 3-5 días? Probablemente quiere decir que los huevos eclosionan a los 3-5 días. Entonces, aquí le vamos a poner nosotros, esto es para parafrasear, eclosionan a los 3-5 días. Y aquí le volvemos a poner a este autor. Esto lleva su tiempo, como ves, pero así vamos a ir aprendiendo. Y le estoy dando gris porque ya lo ocupé. Entonces, fíjate que dice que los huevos, estamos hablando de este título, estamos hablando perdón, estamos poniendo aquí estado de desarrollo, huevos, los huevos son depositados aisladamente en los tejidos vegetales previamente perforados por la hembra. Eclosionan a los 3-5 días. Aquí hay varias cosas que podemos seguir hablando de los huevos, pero no las vamos a encontrar porque aquí te habla de pupa, aquí te habla de larva, ya no te habla nada de huevos aquí. Y hay muchas cosas que podemos seguir hablando de los huevos, por ejemplo, el tamaño o el color. Entonces usted puede buscar autores. Mire, ingeniero, disculpe por la interrupción. Dígame. Si sigue hablando más de, digamos, del huevo, pero según el documento que haya encontrado, ¿cómo hacer para ponerle que es del mismo autor? ¿Cómo? No te entiendo. O sea, cuando está citado, o sea, citar un mismo autor. Nuevamente no te entiendo. Ah, pues es que, bueno, yo así había entendido, porque como cada clase nos dieron así virtual, ¿va? Teníamos bastante dudas. Pero no te entiendo realmente cómo tratas de decir. Si ya está un autor, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la pregunta? Porque no te he entendido realmente. ¿Qué me quieres decir? No te entendí. Vaya, según el texto, como estaba hablando ahí de huevos, pero si luego se pasa pupa y luego los demás estadios, pero si más abajo habla de huevos. Vamos. Por ejemplo, si aquí hablara de huevo otra vez. Sí, a eso me refiero. Ajá. En este párrafo. Va, se puede volver, por ejemplo, aquí es Durán et al. Entonces, si él mismo vuelve a hablar de huevos, y veamos si lo dice acá. No, aquí no lo dice. Pero digamos de que este Durán diga otras cosas de los huevos, digamos el color. Digamos de que tenga un color, que diga que color es amarillento, porque presentan color. Lo estoy inventando aquí. Lo estoy inventando. Presentan coloración amarillenta. Entonces aquí vos lo que vas a colocar es esto nada más. Volvés a colocarlo a él, no hay problema. No existe ningún problema en ese sentido. Y lo vuelves a colocar acá. ¿A eso te referís? Sí, a eso me referí. Se puede hacer eso, no hay problema.
Lo importante es que lleve el orden, porque si vos te fijas, en cada cita estamos poniendo cosas puntuales. No estamos hablando de muchas cosas para que las citas sean cortas. Mientras más cortas sean tus citas, mejor. Pues bien, entonces después hablar de larvas, de ninfas. Aquí le han puesto. Bueno, aquí no son larvas, aquí son ninfas porque es un homóstero, perdón. Aquí estoy mejor, aquí dice larvas, pero no debería ser larvas, son ninfas. Habla de ninfas y habla de adultos. Y hacer lo mismo. Va colocando aquí todo lo que diga de ninfas, todo lo que diga de ninfas, todo lo que diga de adultos, y se van buscando. Fíjate bien de que acá poder seguir buscando más información sobre los huevos. Podemos buscar, por ejemplo, el tamaño, o si tienen algunas características particulares, por ejemplo, si presenta excreciones, qué tipo de excreciones presenta. Más que la información que sea, se va agregando acá. Eso se va agregando aquí. Entonces, no sé si ya me están entendiendo. Ustedes fíjense bien cómo nos aparecía esta página en un principio y cómo la vamos haciendo más pequeña. Cómo esta gran cita que está acá, la estamos haciendo pedazos. Siempre, y los pedazos que nos interesan como todos los vamos rescatando y le vamos agregando otros. Porque aquí lo que hemos hecho es que la hemos ordenado. No le hemos metido aquí. Aquí están hablando de larva, están hablando de, incluso le están hablando, no sé por qué hablan de pupa acá. Perdón, estoy hablando de Rhinchoforum. Aquí sí, está confundido con el anterior. Entonces aquí sí son larvas. Aquí sí son larvas y aquí sí son pupas. Este metamorfosis completa. Me estaba aportando del anterior, del oxidaje que estamos hablando en la diapositiva anterior, lo estaba confundiendo. Entonces, acá lo importante es eso, que aquí ustedes, como ven, le van enriqueciendo. Y miren cómo va quedando el citado. Miren el citado cómo va quedando ahora. Aquí, por ejemplo, te quedó una cita, la vamos a ir marcando aquí para que veas cómo te quedó una cita. Vamos a ir dando color. Aquí te quedó esta. Aquí te quedó esta otra. Mira qué bonita te quedó esta. Qué chiquita te quedó esta. Y después haces esta otra cita. Y así sucesivamente. Así debería estar el trabajo que ustedes deberían de hacer. Intenten hacerlo así. Les va a costar, pero probablemente no les quede como debería ser, pero así van a ir mejorando. Si ustedes logran al final de su carrera redactar de esta manera, ya tienen un gran punto de avance para ser triunfantes como profesionales, porque no cualquiera puede estar así. Entonces ustedes están en el momento de empezar a hacerlo. Empieza su carrera, van en su segundo año, creo, tienen todavía varios años para perfeccionar. Empiecen hoy en entomología a mejorar. Bien, entonces, sigamos acá. Estamos aquí, ¿verdad? Ese es el ejemplo que les traía y una recomendación. Busque la información, ordénela. Por ejemplo, si va a hablar de ciclo de vida, ya vea. Ponga ahí textos introductorios y después hable del huevo, la larva, el adulto, etcétera, etcétera, etcétera. Y vaya metiendo información de los autores. Hay que ordenarla. Ahí está, título, subtítulo 1.1, subtítulo 1.2, subtítulo 1.1. Y este otro detalle, bien, que cuando ya llegamos a subtítulo 1.1.1, a veces ponemos, por ejemplo, no voy a poner aquí. Perdón. Quiero ponerlo acá, por ejemplo, veamos esto. Veamos, el título aquí sería 1, digamos. Y aquí sería 1.1. 1.1 y aquí sería 1.11. Pero hay veces que también queremos poner otra cosa. Qué sé yo, huevos, digamos huevos parasitados, por decirlo en algo. Entonces pondríamos 1.1.1. Eso ya no es correcto. Aquí es mejor poner. Después, ya cuando van 4 números ya no es conveniente. Mejor empiezo a usar las letras del alfabeto. Por eso es lo que trato de decirles acá. En esta cuestión que está, esta positiva que está aquí. Que después de 1.1 se empiezan a usar, por ejemplo,
este tipo de letras minúsculas, A, B, C, porque no va a estar poniendo 1.111. Y hay unos ingratos que le ponen 1.1112, 1.12, y hasta de 8 números. Entonces ya no sabe uno ni dónde anda. Pues yo he visto subtítulos hasta de 9 números. Imagínense 1.222, ya no sabiendo ni por dónde anda, ¿verdad? Eso ya no tiene sentido. Hasta aquí hagamos uso de los subtítulos, hasta 3 números, y después empecemos con letras. En la cuestión de la internet hay un montón de gestores de citas para que usted pueda trabajar con ellos de manera más fácil. Este Word, su máquina lo tiene. Allí váyase a insertar citas y ahí le va a dar. Veámoslo ahorita así rápido. Ahí en Word hay una forma, por ejemplo. Bueno, aquí lo podemos hacer. Aquí le damos a insertar, creo que es insertar. No me acuerdo dónde era. No sé si era insertar, no me acuerdo dónde está eso, pero por aquí está eso de ¿cómo se llama? Del cita. Alguien de ustedes probablemente ya lo ha hecho y aparece la APA, aparece la de ¿cómo se llama? La de Harvard, pero el problema es que no aparece la de ICACAT. Esa no aparece. Pero hay otros gestores en los que sí aparece, o usted lo puede colocar. Hay otros en los que se aparece, o si no, usted lo agrega. Por ejemplo, en la Zotero usted lo puede agregar. En cualquiera de estas usted lo puede agregar. Pero debo decirle algo. Allí lo que le va a hacer es que automáticamente le va a poner el apellido y el año. Y automáticamente le va a aparecer la bibliografía ya hecha. Pero la máquina, no, el sistema no le va a hacer el programa de la máquina, o el programa no le va a hacer a usted la cita ya bien bonita de cada actor con cada cita. Eso lo es de usted. El orden de las citas depende de usted. Estos programas únicamente le van a ir colocando el apellido o el autor y el año. Y después le va a aparecer ahí la cita bibliográfica ya hecha. Nada más. El orden usted lo va a establecer. Pero sí existen, y si usted quiere puede bajar ese programa. Uno de los más usados es Zotero. Ese es bastante bueno. Y ahí, solo con el Zotero, ahí tendría que agregar usted el ICACAT, que es el que aquí se ocupa. Bueno, entonces llegamos. En referencia creo que aparece eso. En Word. En referencias en Word, ¿verdad? Vamos a ver. En referencia, insertar referencia, bueno. Archivo. Vamos a ver. Insertar. Aquí está, mira, aquí dice APA. APA, Chicago, todas estas, está Harvard, que parece bastante a la que nosotros usamos. La que todo el mundo usa es esta, en todas las carreras que usan APA. Mal usada, por cierto, porque APA es bien estricta. Entonces, aquí no aparece, usted ve, no aparece la de Katia. Pero nosotros podríamos, por ejemplo, usar esta de Harvard. Entonces, si por ejemplo tuviera por aquí una cita, creo que así es. Creo que aquí le voy a insertar Harvard. Esto nunca me ha gustado hacerlo porque prefiero hacerlo a mano. Entonces, es uno más harán cuando usa estos programas, más fácil, pero al final. Pero hay bastantes tutoriales en YouTube que le indican cómo usar estos, ¿cómo se llama estos programas? Y son muy fáciles de usar. Ahí hay varios tutoriales. Si usted quiere, también puede hacer uso de ellos. Pero les repito, esto nada más automáticamente le van a ir poniendo el apellido y el año del autor que hizo el artículo, pero el orden de las citas depende de su cerebro, cómo usted va a ordenar. Eso no lo puede hacer el sistema. Al menos estos sistemas no lo pueden hacer. Esto nada más automáticamente le van a ir poniendo los datos y también automáticamente le van a dar la referencia bibliográfica. Hasta ahí llega. Intente usted, revise ahí ¿cómo se llama? En YouTube. Hay varios tutoriales y ahí está cómo se usan estos programas. Yo nunca lo he usado porque en todo caso aquí no aparece el ICACAT. Solo aparece el mejor. En Zotero se puede agregar, y en nosotros más que les muestro ahí en la presentación, también se pueden agregar ICACAT, pero hay que seguir un proceso. Yo tampoco nunca lo he hecho, siempre lo he hecho a mano, pero siempre les digo a los estudiantes que pueden hacer uso de ellos.
de esa tecnología. Y háganlo porque ahí está la tecnología que facilita el trabajo. Yo prefiero hacerlo a mano. Es decir, sin usar estos sistemas. Así me acostumbré, entonces prefiero usarlo así mejor. Pero algún día voy a empezar a trabajar con esto porque es más fácil, más rápido, más fácil. Eso queda opción de ustedes. Entonces, preguntas. ¿Alguna pregunta? Vale, yo comprendo que esto lo ha dejado, algunos lo ha dejado probablemente en la luna, como dicen. Entonces, aquí yo lo que hago también, debo decirlo con los estudiantes, es que yo les pido adelantos del trabajo. Porque me interesa más que todo que aprendan. Esa es mi intención. Entonces, pero si queremos aprender, tenemos que ir a empezar a trabajar desde ya. Por eso yo les he enviado las orientaciones del trabajo, es decir, en qué punto usted debe de basar. Y si se fijan, los temas son bien específicos, porque hasta les he dado nombres científicos en particular, porque también una investigación bibliográfica debe ser puntual, debe ser específica. Porque hablar en términos generales es un montonazo de información. Entonces, la invitación a partir de ahora es la siguiente. Empiece, en primer lugar, a ordenar información. Busque información y ordene las carpetas. Por ejemplo, ciclo de vida, ubicación taxonómica, daño que ocasiona. Eso lo va buscando en diferentes carpetas. Hay una carpeta solo de daño, entonces ahí meta solo información solo de daño, de autores que hablan de eso. Luego, empiece a elaborar, ¿cómo se llama? A citar, es decir, solo cuestión de daño, solo cuestión de ciclo de vida, solo cuestión de taxonomía, y nuevamente lo puedo guardar en la carpeta. Al final, los uno. Y me gustaría que en los próximos días ustedes ya me hagan llegar un adelanto de su trabajo. Me digan, mire, le envié a su correo, usted todos tienen mi correo, mi trabajo, por favor, revíselo. Y como para todo hay fechas, porque a última hora tampoco ya no reviso, dentro de 15 días me gustaría a mí tener ya esos adelantos. Si después de 15 días no me envía un adelanto, yo ya no lo voy a revisar. Si usted me lo envía dentro de 15 días, yo con gusto lo reviso y le digo, mira, aquí corregí esto, aquí por este lado. Y si es necesario, a veces hasta lo convoco a veces a los grupos, a reuniones así como esta, pero ya solo con los grupos, no con todo el grupo de toda la clase, sino que solo con el grupo en particular. Para hablar así y decirle, no, mira, aquí corregir esto, hacer esto, hacer lo otro. Pero para ello tenemos 15 días y para ser específicos tenemos a más tardar, les digo, sería 15 días, a más tardar, digamos, el 17 de octubre. A más tardar el 17 de octubre, usted me tendría que haber enviado el adelanto de lo que está haciendo. Si no me lo envía, pues no hay problema, usted no se le va a obligar, no hay problema de ninguna manera. Pero si me lo envía, enhorabuena, yo se lo reviso y si tiene observaciones, yo le digo, mira, reunámonos o así nomás te las voy a llegar a la observación. Queremos entonces, pues, que comiencen a reunirse con sus compañeros de trabajo y envíenme ya el adelanto. Este es un adelanto para el 17 de octubre. ¿Está claro? No es obligación, es conveniencia. ¿Quedamos claros ahí? Todo claro. Excelente. Entonces, pues, pasen buenas noches. Entonces, tengan buen provecho y un gusto verles dar esta charla porque les va a ser de mucha utilidad para su vida profesional. Van a ver cómo van a ir aprendiendo y al final pues, van a poder actuar muy bonito y van a ver que se van a acordar. Chivo, pues entonces, con permiso, chamacos y chamacas. Gracias, gracias. Igual, feliz noche. Ya estamos. Feliz noche. Saludos. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Feliz noches. Cuídense.